sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Quer falar com o pai velho, vem agora, porque pai velho já quer ir-se embora. Quer falar com o pai velho, vem agora, porque pai velho... Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town. Bueno, recién llegamos. Buenos días, primeramente. Buenos días. Buen día. Acá trajimos a Kevin y a la cazadora. Ahí está ella. Buen día, negrita. Buen día. ¿Algo para decir? Sí, hoy vamos a hacer una pesquita como siempre, con una linda novedad. Miren qué precioso, que ya les voy a contar. Miren qué divino que está. Primero me Hermoso. voy a organizar, voy a hacer el chicote, todo eso. Después les voy a contar un poquito sobre el reel. Un sueño, la verdad, un sueño. Lugar hermoso, está planchadito como pueden ver. Aunque parezca que son las 11 de la mañana, bueno, son las 6:20 de la mañana. Está divino, día sábado. Trajimos la churrasquerita Bueno, de lo sé. marca Mor y Mor Montana. Trajimos Los compañeros que están allá ya pescaron ahí, mira. No, esto lo encontraron en la orilla y me dejaron para Ah, tomar. lo encontraron. Sí. Pensé que habían pescado. Bueno, recién estamos armando, tomando un matecito, tranquilo, acá con la familia tenemos todo el día A estrenar. a estrenar. Hermoso. Kevin nos va a acompañar hoy. Sí. Está medio dormido todavía, pobrecito. Así que bueno, te trajimos bastante gas para tomar agua, mate y un buen asadito después. Y bueno, y probar a ver qué pasa. Hoy Muy sí bien. estamos bien descansaditos y a pescar. A pescar. Este reel es un Thorium 14HG. Hay varios modelos, pero este es un 14HG. Este reel sumamente agradecido Pinor, Shimano y Carlito principalmente. Así que muchísimas gracias a Pinor, Alfonso y Shimano por este hermoso regalo. Muy agradecido. Les paso a contar que esto es un reel de lance. No es un reel para pescar embarcado. O sea, ¿sirve para pescar embarcado? Sí, claro, sirve. Tiramos para abajo y pescamos, no hay problema. Pero es un reel de lance. El que diga lo contrario está mal informado. Bueno, también en la casa de pesca La Currica pueden encontrar esto, que esto es algo espectacular. Chicote grilón, de forma gradual, de 0.35 pasa a ser a 7, o sea, de menor a mayor en 11 metros. O sea, acá tenemos 8 chicotes de 11 metros. Pronto, de 0.35 a 0.70 milímetros. 11 chicotes por 11 metros, o sea, 8 por 11, 88. 88 metros de tanza de acá. Molofinamento, como quieran decirlo. Yo soy de afuera, así que es nylon para mí. Y bueno, ahora vamos a hacer un lance y verán que es terrible desde el lance. Es el primer lance que le voy a hacer, no regulé nada. Vamos a hacer un lance. Estamos con un plomo de 180 gramos.
Ni vi dónde cayó. Bueno, cayó bastante lejos. Acá, fíjate, mostré ahí. Pasando el canal cayó. Buen día, Gurice, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Y cómo fue eso doradito? Sí, no ha picado nada, señor no sabe nada. ¿No? Ah, pero ya se va a dar, ya se va a dar. ¿Todo bien? Desde... Sacamos buena cantidad de dorados con señuelos. Sí. ¿Están desde cuándo? Y nosotros venimos a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Ah, pero madrugaron. Sí, salimos de la 1 y venimos de largo, salimos a la 1 a trabajar. Bueno, está bien, está bien. Viste que la pasión es esta, ¿no? Sí, saben. Bueno, que pasen lindo. A la orden. Bueno, vieron lo que es esto, ¿no? Ahora vamos a hacer lo más rápido posible. Mi primer lance con el Thorium 14 HG. Un espectáculo. Bueno, es un reel de lance. Siempre me encantó este reel, siempre lo quise tener. Sí, aparte después ya habías hecho lance con él. Sí, en una fiesta que hubo, que Shimano invitó a un montón de gente, fue Carlitos. Una yo fui. exhibición era. Sí, Cañas. de cañas nuevas y eso, y fui. Y lo primero que hice, digo, quiero probar el Thorium, que me tiene como loco. Que la probaste con la Sash, creo que fue. Una de 6, sí. Y la verdad que me encantó. Yo dije, yo quiero ese reel, Vamos a hacer otro, porque capaz que el primero coincidió que salió bien. Bueno, Y el otro voy a galletear, bueno. Así que, cuidado la yemita ahí. Va con fuerza, ¿eh? Es impresionante lo que... No. Lo que sale este reel es algo espectacular. Tenemos otras novedades también. Bueno, lo del chicote me encantó. Viene decí la 8. verdad, más lindo que el Daiwa, ¿no? Sí, claro. Sí, tiene, Para el lance, digo. es más cómodo que el Daiwa 20. Es más cómodo para el Daiwa 20. Recoge, a mí me da la impresión que recoge, creo que un poquito más rápido. Pero eso es la sensación. Capaz que porque estoy contento, ¿no? Más cómodo para el dedo pulgar, para por lo menos yo que soy una persona que mido 1,75, pero el Thorium está divino. Así que muchas gracias a Pinor de vuelta, a Carlito de la Currica, a la Casa de Pesca de la Currica, y vamos a agregar a Lili, pobrecita, Alfonso de Pinor, y muchísimas gracias, la verdad que muy agradecido. Pero tenga en cuenta, señor Alfonso, que nosotros somos dos. Sí. Cualquier cosita sin manita para Noel, estamos contentos. Bueno, espectacular, muchísimas gracias, sumamente agradecido. Vamos a seguir que recién empieza. Sí, estamos haciendo mucho balance y no. Con un plomo 180. Le voy a bajar. Movimiento hay bastante porque ya he visto, hasta ahora no capturé nada. Pero... El plomito es 180, lo voy a bajar a 150 porque voy a tirar una línea con doble bike clip, que esto es de la casa de pesca, de casa de pesca El Pesquero de Pinamar, que me lo brindó para probar, que a él le funciona muy bien y no lo pongo en duda que no. Así que hoy vamos a estar usando una línea, voy a bajar plomo a 150 gramos, una línea de doble bike clip, que ayer me estuvo explicando, porque yo armé, pero armé al revés. Un espectáculo, ¿no? Quedó espectacular. Si queda lindo eso, pa. No, queda lindo. A mí me... No, para el lance para nosotros, digo. Claro. Sí. Así que ya saben. Que no sé. Vamos a encarnar ahora, recién lo estamos organizando. Mirá, los boberitos son divinos. Estaban amontonados el cangrejo comiendo ahí. el cangrejo. Sí. Mirá, si los soberitos comen cangrejo, no van a comer las corvinas. Ay, Bueno, y la pesca hoy, una pesca variada, una pesca de... Si pescamos alguna tambera o alguna corvina negra, va a ser liberada como corresponde porque estamos en veda. A disfrutar de la pesca. Si pescamos alguna corvina o la posibilidad de pescar alguna, será liberada como corresponde, macho, hembra, lo que sea. Y bagrecito, si sale alguna, bueno, lo llevamos. Bueno, gente, por ahora es eso. No lo voy a aburrir más, vamos a encarnar, vamos a poner los encarnes y después continuamos. me voy a sentar en la sombrilla. Ay, la sombrilla me salía. Sí, porque de tarde... Negro, No, vamos con el mate. El sol ya está. Sí, ya está picante ya. Mi mamá que trajimos protector. Ahí está. Y la protectora. Sí. Protector 30V y la protectora. Porque siempre anda un jabalí acá. Sí. Acá siempre anda en jabalí. Buah. Sí. Corte porque ya está. Este es un obsequio del pesquero, de Diego y de Lau.
Bueno, el Es anzuelo, una casa de pesca. claro, por supuesto, Se allá en llama El Pinamar. Pesquero. El Pesquero, allá en Pinamar. También abajo en la descripción del video le dejo la ubicación para la gente que son de allá del este, que le queda más fácil la casa de pesca. Bueno, el anzuelo de arriba va en el bike clip de abajo. Hay que dejar obviamente la muerta de afuera. Ahí quedó. Y el de abajo va en el bike clip de arriba. Ahí quedaría armadita. Miren qué precioso. 2 anzuelos. Me encantó, me enamoré. Gracias Diego, gracias al pesquero. Me regaló 2. Vamos a probar. Parece que hay pesca. Los compañeros de allá sacaron un lindo mochuelo que está en la bolsa allí. Sí, hermoso. Sí, un mochuelito capaz que de 1,5 kg por ahí. Así que los compañeros ya debutaron tempranito. Está chocho la vida, está Sí, una tenían felicidad. una felicidad tenías. ¿Y quién no, pescando, sacando un pescadito, quién no queda feliz? Hacer el lance y pescar. Tenemos ya a Gabriel ¿Y a Sonia? y a Sonia, pescadores nato, estos pescadores son nato. Sonia, bueno, así como no me pega la paliza, ya pega la paliza ya, así que ahora dentro de un ratito ya están invitados a almorzar con nosotros, que vamos a hacer un asadito, unos choricitos, unos riñoncitos. Me parece que ya tengo el asador, me parece que el asador ya lo tengo, ya me parece que ya sé quién es. Estamos metiendo langostino, algún cangrejito, bueno. La cosa va variada, la cosa. Pero no me quería dejar pasar algo importantísimo. Mis pésames a la señora y familia de Alejandro Ferreira, que lamentablemente le agarró el bicho, el cáncer, que es una porquería. Así que nuestro pésame, nuestra familia para ellos. Y muchas gracias por el obsequio Bueno, que nos pará, dieron. después ahora cuando lo envolves. Espera un poquito. Nos decía que la señora nos contaba que mientras estaba en cama, la compañía de él era los videos de los pesqueros. Así que sumamente agradecido y que Dios bendiga a esa familia. ¿Sí? Bien, Bien. bien, sí. Yo no me di cuenta que vos sos zurdo, Kevin. ¿No llega más? No. Ah, guau. Muy bien. Está. Pero mirá la fuerza que hace estos bichitos. Bueno, burriqueta. Burriqueta y traje un... ¿Qué fuerza va a ser, pobre? ¿Pero viste la disparada que llevó? Sí. Bueno, la otra vuelta habíamos arrancado así, con burriquetita. Y después salieron las tamberitas. Miren que el hacha. Buena para carnada, así que de que un ratito la vamos a experimentar. Bueno, por ahora todo burriqueta y todo bagre amarillo. Pero es temprano todavía, Gabriel? La noche es joven aún. Eso, noche joven, trajimos luz, trajimos todo. No hay apuro, estamos disfrutando. Ahora vamos a comer un asadito, que un ratito ya les muestro. Boa. ¿Puedo creer que cada vez? Tremendo. Voraces. Esto recién empieza.
Esto es todo culpa de Roberto. Mirá Sí. lo que hay que hacer. Acá no nos queda otra que pinche el chorizo, Roberto. Todo tu culpa, Roberto. Porque es chica la parrillita. Pero está, Es lo que hay. claro, es para momento. Bueno, por ahora todo el chiquitaje hasta que llegue la hora mágica, ¿no? De tardecita. No sé si roncadera, ¿qué será esto? A ver. Burriqueta. Yo no puedo creer que suenen las chicharras o las burriquetas chiquititas estas. Claro. Que estamos pescando. Así que le voy a tirar con langostino a ver si agarramos alguna grandecita. Vamos a poner este cangrejo fresco ahora en esa, y la otra, bueno, ponemos langostino para ir sacando variada, para ir pescando variada. Qué bicho. Miren cómo está quedando esto, por Dios. ¿Cómo está, Kevin? Está bueno. ¿Está bueno? Por lo menos el olor está bueno, ¿no? Va palo, va rapidísimo. Y acá está muy estresada la cazadora. Ay, ay, ay. ¿Cómo corrió hoy, no? Está bueno, está rico. Va. Muy rico, muy rico. No, está delicioso, o el hambre, ¿no? Una de las dos. La parte más importante está cruda. Sí, allá, ¿no? Y tenemos un riñoncito después para entrarle. Hay que colocar un poquito más de carbón allí, negrita. La verdad, bueno. Seguimos. Ah, ahora traje uno generoso ahora. Vamos a probarlo. Vamos a poner un cangrejito vivo. Sobre paladar fino, dice. Ah, no, yo Está para la burriqueta, ¿no? solo burriqueta o pescado de alta gama de facturación, ¿viste? Yo no pesco pescado, mira, si me venga a pescar carpa acá. Si la pesco la regalo. Ojo la yema, no te vayas a atacar. Vamos a revisar esta. Quiero estrenar el Thorium con una tambera. Bueno, acá estamos escuchando los audios de Sandra y del tacua y la pesca y que no sé O qué. traigo lechuga o... Bueno, si traes lechuga con asado. Pues sí. No hagas pamento, muchachos. Si no traes nada, no traes nada. Pero me parece que sí. Ah, Ah. Aparte del Noel, hace un suspenso. pero ¿y si comen y quedan quietitos ahí? ¿Qué querés? Y está pinchadito. No tragó ni nada. ¿Qué hago? Hace la gana que me dices, chico. Claro. Vengo. Sí, vengo con la boca llena, pero vengo a mostrar el baguecito que sacó Sonia. Muy bien. La caña santurrada por Gabriel. Caña bendecida. Bendecida. Bueno. No es santurrada.
¿Cómo estamos? ¿Agresito o qué es? ¿Agresito? ¿Agresito? ¿Por qué devanás con el dedo si si tiene devanador? No, lo que pasa es que está todo raro, Sí, pobre, está hecho bolsa los dedos. A ver, ¿qué trae no ahí? ¿Qué es? Una burriqueta. Ah, no. Una burriqueta. Dice que te quejas. Muy bien. Muy bien. Bien. Otra boca. Una burriqueta, no es una corvina negra, pero... Sí. Esta vez disparó, no se lo jugó ni nada. Sí, perfecto. Pero dio un chicharrazo, ¿viste? ¿No escuchaste? Lo escuché. Estás quedando sorda, le paga muy vieja. Bueno, muy bien. Muy bien. Gracias. De nada, felicitaciones. Pero ahora deme un chiquitaje si usted no lo quiere. Te voy a mostrar la pesquita acá, por ahora. Fueron los que se liberaron muy chiquitos. Poquita cosa. Pero salen las milanesas ahí. Tenemos la cazadora que está buscando jabalí. O alguna pería sirve igual, ¿verdad? ¿Encontraste algo? Negrita. Bueno, nos parece que no trae algo. No sé si corvina negra, un bagre, un mochuelo. Ah, ya sacaron. ¿Qué sacaron por allá? A ver. Ya sacaron. Ahora que está complicando mi currica, como siempre. No. Acá no. Opa, bien ahí. Agarró de pasada, ¿viste? Ah, ese está lindo, Este marcha. ¿Viste que agarró algo de pasada? Se ve que algún doradito. Ah, pero está acá, mirá, así. Ah, bueno. Eso es de pescador. Ese es para casi mostrar ya. Ahora que agarraste un... Ah, no, es tu dedo. Es mi dedo Que está lastimado. que me corté. Bonito, bonito, Sí, bueno, free tango. Perdón que está sucio, pero se me cayó y tengo los dedos lastimados. Para, vamos a cortarle las chuzas. Hola, ¿cómo está, Mauri? Ojo la yema. Opa. ¿Vino Kevin al fin? Sí, Kevin, cuando hay asado. Ah, qué razón lo negociaron ahí. Cuando hay asado, ¿viste? ¿Va bien, Negrito? ¿Todo ¿Anda bien? tranquilo? Bien. Acá esperando la bruta siempre. Oh, mirá que oí acá. Miren qué momento. Qué momento, qué lindo, che. Qué bonito, che. Atardecer precioso. Esto nos regala la vida siempre, todos los días. Qué lindo, che. Bueno, y esperando acá, ¿no? Por supuesto. Aquí tenemos la family. Los amigos que están ahí, también pescando, está con caña en mano. Y vamos a preguntarle a ver qué. Oye, Gabriel, ¿qué estás haciendo bulla o agarraste No. pa justo? Me picó. ¿Te picó? ¿Pero te picó una avispa o qué? Sí. Yo pienso que sí, porque fue un toquecito muy chiquitito. Ah, bueno, está, pero hay que estar atenta ahí. Hay que estar atenta. Ahora está. Quedando con cangrejos y langostino. Allá las embarcaciones. Tengo un amigo por allá, lo llamé recién, nadie sacó nada por allá. Y tenemos acá un kayak que está Mauri, también lo llamé y quieta la cosa. Así que bueno, si estuvieran pescando allá y nosotros nada acá, bueno, está. Pero nadie saca nada por ahora, ¿no? Por ahora. Esto, estamos en una hora mágica, como bien dice. Bueno, Gabriel me parece que nos está mintiendo. Me parece que nos está mintiendo. Dice que viene una corvina como de 15 kilos, no sé qué. ¿Saltó allá? ¿Qué? Parate.
señor quietita con su caña ahí. Bueno. Ah, mira, me hiciste gastar 5 metros de cinta. Mira, ahora sí. No sé. Por las dudas se protege. Me parece que hay más posibilidad que ella pesque. Bueno, no, también, ¿no? Ahí sacó borriqueta, sacó bagre. Me parece que vos traes sí. Ponía trae. Traes sí. Sí, traes. Por lo menos no sos como tu marido que me hace gastar cinta. Mira. No, yo voy a entregar el cuaderno de pescador, no aguanto más. Yo también. Recién tiró y ya, mirá. A ver. No, ¿viste? Se fue. No, ese sí venía. Ese sí porque yo vi. Se fue. ¿Está? Bueno. Se soltó. Se soltó ahí en la orilla. En la orilla. Bueno, está. Cosas que pasan, dijo el aduanero. Bueno, acá nos despedimos de Gabriel porque ya se van. Muchas gracias, Gabriel, por la visita. Gracias a ustedes por la compañía. Sonia se puso el casco porque los mosquitos están bravísimos, así que pasen muy bien, ¿eh? Gracias igualmente. ¿Les gustó el asadito? Muy rico el asadito. Y saludo a todos los pesqueros. Vamos arriba, muchas gracias. Buen viaje, cuídense. Manden un mensajito cuando lleguen. Vale. Bueno, nosotros estamos por retirarnos. No tuvimos un pique de la corvina. Uno. No tuvimos. Salió, no se sacó burriquetas, se pescó bogas, se pescó mucho chiquitaje que no filmamos. Bueno, acá tenemos a Noé que está arreglando sus cosas. Kevin. Corriste la caña, que no sé dónde está. Yo dejé uno en una silla. Yo no me acuerdo si en qué silla fue que dejé. Pero ahora lo buscamos. Una lástima que no está. Sí, bueno. El día, mirá que no hubo mucha pesca acá. Y por lo que veo embarcado, porque tengo dos amigos que están pescando embarcado, hasta ahora no han sacado nada y son las 10 de la noche. O sea que el día fue ayer y el día de ayer no estábamos. Sí, y mostrar dónde está el agua y dónde está ahora. Sí. La bajante que hay, impresionante. Lo que bajó, mirá. El agua estaba acá al lado de los posacañas y miren todo lo que bajó. Mire. Ahí está el agua. Bueno, ya limpiamos los pescaditos. El pescadito más grande lo pescó Sonia. Bagrecito. No sacó bagrecito. Sacamos bogas, burriquetas. Y bueno. No sé si se ve ahí. A ver. Tipo, ¿viste la película aquella de la carpa? ¿Cómo es? La bruja de Blair Beach. No, quería ver a ver si se veía. Ahí se ve. Ah, bien. Sí. Bueno, gente, nos despedimos. Venid. Son las 22. Son las 22:22. Nos vamos. Ojo. Ah, pobre Pobre Yema. la yemita, pobre. Ahí está, mirá. Qué bien encontró. ¿No es esa? No, esa es la luna. Bueno, genial, gente. Muchísimas gracias por todo. No es un video, wow, qué lindo video, cómo pescaron, pero está. Vinimos a tratar de pescar. Sí. Bueno, gente, que pasen bien y hasta el próximo play O del sea, video. la idea era, vinimos a tratar, obvio. Sí, claro. Pero queríamos probar el reel, ¿no? Vamos a probar el reel y que la verdad, La idea era haberlo probado con alguna pieza buena, ¿verdad? buena. Sí, no se dio, bueno, está, pero ya se va a dar. Así que, gente, hasta la próxima, que pasen muy bien. Hasta el próximo play. Chao. ¡Qué cosa más linda!